Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Luna Acosta del Departamento de Narrativa y Escritura. ¿Cómo estás, Luna? Bien, bien, aquí existiendo, como siempre y como hace rato. ¿Les platicamos lo que nos pasó? Sí, Es nuestra segunda vez grabando el podcast porque ya lo habíamos grabado y tuvimos unos pequeños inconvenientes con la grabadora de pantalla. Entonces, ajá, lo grabamos, pero nunca lo grabamos. sí, y volvió a entrar Fer y se quedó como, entonces nunca grabaron ni nosotras. No. Y pues vamos a volver a empezar. Pero bueno, no pasa nada, no hay problema. Somos chavos, frescos, chavitas frescas, escritoras, narradoras. Bueno, vamos a darle prisa porque tengo clases. Luna, ¿ya habías trabajado en proyectos similares a Teyolex Tuxtequi? En videojuegos, esta es mi primera vez escribiendo algo bien, pero escribiendo ya tengo bastante experiencia. Ujú, Porque, por ejemplo, escribía desde niña, desde muy pequeña, que me regalaban cuadernos, em, en general, así como de hojas blancas, y ahí yo me explayaba para escribir mis historias en general, con dibujitos incluidos. qué bonito. Entonces escribo desde ese momento. Luego también llegué a escribir algunas historias, algunas novelas, ¿cómo se dice? Online, en capítulos semanales. Y pues así fue pasando el tiempo hasta que llegué aquí a escribir sobre desarrollos de videojuegos. Ok, ¿y de qué eran tus historias cuando eras niña? Principalmente de fantasía, mucha fantasía, a lo que yo llamaba terror, que no daba miedo, era más como un suspenso muy ligero, Ujú. y ciencia ficción. Por ejemplo, siento que los libros que, bueno, las historias que llegué a publicar en línea eran más como de ciencia ficción y cosas así. Ok. Y tengo una duda, porque muchos escritores son lectores que dieron el paso a la pluma. Entonces, ¿lo que lees es similar a lo que escribes? Sí, sí, la mayoría de cosas que tengo aquí, porque aquí está mi librero, Ujú, son en su mayoría fantasía. Tengo bastante terror. Por ejemplo, en terror tengo algunas cosas de Stephen King, tengo 1 o 2 libros de Guillermo del Toro, ujú. no, tengo 2, exactamente 2. Y tengo mucha fantasía, como ¿cómo se podría decir? Popular, pero de esos entonces. Por ejemplo, tengo ahí Narnia, Harry Potter, Cazadores de Sombras, cosas así. Ok. Y específicamente para Teyolix Tuxtequi, ¿qué autores fueron tu inspiración para desarrollar esta idea? Siento que por la estructura me fui más como a lo Stephen King, más o Ujú. menos. Ajá, en estructura como de Stephen King. Tal vez, así como muy ligero, R.L. Stein, y también así como unos toques de Guillermo del Toro. Sí, el Más o monstruo me menos da algo vibras así. de monstruo de Memo. ¿Cómo? El monstruo, Ixpuxtequi, me da vibras de Ajá. Memo. Sí, sí, sí da un poco. Bueno, un No poco sé, mucho. un poco mucho.
O sea, ya cuando yo lo estuve haciendo, a la descripción que me Ajá. dieron, porque pues sí, yo lo hice junto con Steve Vázquez, eh, Steve hizo básicamente todo lo que fue el modelo 3D. Yo hice nada más el coloreado del modelo y como lo querían, sí fue como muy estilo memo, pero con los toques de ustedes. O sea, estuvo muy raro. Sí, es que fue ahí como una para la adaptación sí fue como una mezcla de inspiraciones, y entre ellas mucho estaba Guillermo del Toro. Sí, pues es que al ser un producto mexicano, creo que no podemos dejar de lado estos productores de terror mexicano. Ujú. ¿Cómo, o sea, por qué esta leyenda en específico y qué te hizo decidir trabajar en este proyecto? Pues yo escuchaba a inicios de la universidad un podcast que hablaba sobre criaturas, mitológicas en general de todo el mundo, pero siempre que hablaban de criaturas mexicanas, mencionaban que casi no las aprovechan, en especial los mexicanos, para todas las cosas creativas que hacen. Como que principalmente toman monstruos de la cultura popular, como brujas, pero más europeas que mexicanas, o hombres lobo, cosas así. Sí. Y siempre que nombraban como monstruos más mexicanos, nunca los tomaban tan en cuenta, o casi no los usaban. Entonces, pues yo indagando encontré a Xboxtequi y dije: "Guau, este tiene mucho potencial", y casi nadie lo conoce. Por ejemplo, solo había como 2 o 3 leyendas por ahí en Internet, y dije: "No, este necesita mucha difusión". Sí vale, es uno de los que vale la pena conocer. Ok, sí, justo, o sea, Teyol aquí creo que lo podemos explotar muy, muy bien si logramos hacer un buen videojuego. Y también, ¿cómo se logró equilibrar la fidelidad a la leyenda de Xboxtequi con la necesidad de crear un argumento narrativo atractivo para los jugadores? Ah, pues ahí siento que aprovechamos demasiado como los elementos que ya trae el mismo monstruo, como Ujú. el destino, el los viajeros, los caminos, todo eso, y lo aprovechamos como para meterlo en la historia. En este caso, lo usamos como tal cual en el nivel del bosque, que es el que está en el demo, pero también posteriormente lo vamos a usar, por ejemplo, como más en eso de viajeros y caminos, pero no tan explícito. O sea, ajá, como mezclarlo muy bien con todo y aprovechar todos los elementos que tiene Ixpuxtequi para hacerlo así como muy llamativo, porque el destino, los viajeros y los corazones son elementos como muy y se pueden aprovechar muy bien para eso. Ok, ¿tú crees que, o sea, estos elementos se pueden aprovechar como, no sé, mm, huevos de Pascua o algún tipo de elemento escondido dentro del juego? Sí, siento que, o sea, sí se pueden aprovechar mucho para eso, aunque la mayoría de elementos iban a estar así como más visuales, porque justo queremos, pues, no solo que la gente tenga miedo, sino que aprenda también sobre la cultura mexicana y sobre ese monstruo. Ujú. Sí vamos a esconder como bastantes cositas por ahí por el mundo, como para que se puedan, no sé, como disfrutar más, porque sí hay muchas cosas que se pueden aprovechar del monstruo. Sí, hay demasiados elementos, porque justo leyendo acerca de él, eh, nada más el significado de la mandíbula, de todo esto, es increíble. ¿Nos puedes contar un poquito más del monstruo, por favor?
Pues el monstruo en sí es como muy curioso. Hay unos dibujos muy interesantes de él, porque siempre lo han descrito como en la parte de arriba es como un hombre, muy viejo, así de que prácticamente está en los huesos, Ujú, pero un dato importante es que, por ejemplo, no tiene la parte de abajo de la mandíbula. O sea, literalmente ahí se corta. Entonces, él se le puede ver la lengua y todo eso prácticamente colgando. Es como un punto clave muy importante y muy interesante de esa criatura. Aparte de que, por ejemplo, no tiene piernas humanas tal cual como uno se lo imaginaría, sino que son, piernas de pájaro, ujú. así, tal cual. Y, pues, es como, no sé, muy interesante. Sí, es que está muy raro. O sea, nada más para ponernos a modelarlo fue un rollo. Tengo una duda. ¿Qué enfoque se tomó para diseñar el trasfondo psicológico del protagonista? Esa está chistosa. Sí. Es que, bueno, principalmente al inicio éramos 4 personas, ¿no? Dijimos: "Ah, va, un juego de terror, es un personaje valiente, que se aventure por ahí". Y pues ya estábamos así como platicando y cada vez se nos ocurrían cosas más locas, y más locas, y más locas, y se lo fuimos agregando a la historia. Y al final, bueno, todo eso que fuimos definiendo nos dio la idea de, por ejemplo, hacer como el personaje, fuera alguien como tranquilo, que no se esperaría que existiera como este mundo paranormal, entre comillas, Ujú. pero que al mismo tiempo eso y todo lo que estuviera viviendo lo fueran haciendo como enloquecer, y justo que eso se fuera viendo a lo largo del juego, que vieras cómo se va perdiendo toda esa cordura hasta que al final queda el personaje que tenemos en el juego. Entonces está así como cada vez que le vas metiendo más a la historia, enloqueces más a tu pobre personaje. Y Sí, es entonces que fue es así como justo eso. de, okey, así se va a quedar. O sea, se va a quedar loco. Loco, loco. Crazy. ¿Qué desafíos enfrentaste al trasladar una figura mitológica a o sea, una figura mitológica como lo es Ixpuxtequi, a una narrativa inmersiva en realidad virtual? Pues ahí principalmente lo que queríamos es que el monstruo no perdiera como ese toque que ya tiene y que respetara, pues, lo que es. No queríamos así como modificarlo de ser un monstruo que inspira terror a los viajeros, terminar haciendo algo chistoso o cosas así. Sí, Entonces, pues, ese fue como uno de los principales, desafíos de pasarlo desde una figura, eh, pues sí, como mitológica y así, pasarlo a un juego sin que perdiera todo su toque. Siento que es como de lo más complicado que se puede lograr. ok. Y justo con eso, ¿cómo fue el proceso para que pudiste, o sea, para que pudieras hacer esta progresión narrativa en el juego y no se perdiera como que el hilo de la historia? Siento que ahí, hablando más como en la narrativa, que obviamente influye en el desarrollo bastante, fue como nunca dejar de lado las descripciones en este aspecto. O Ujú. sea, como sí, siempre resaltar cómo es, cómo se mueve, qué sonidos hace, cómo va afectando al jugador en cada momento. Siento que es demasiado como importante para dejarlo de lado. Entonces, siento que todas esas descripciones que le fuimos añadiendo lo fue enriqueciendo más en este caso. Y, y pues así.
Sí, sí, sí. Sí, es que las descripciones son muy importantes y más en este tipo de historias. Y por lo mismo que comentabas de la realidad virtual. Ujú, ujú. Justo siento que, bueno, todo eso hace que el ambiente en general de meter al jugador a nuestro mundo Ujú. es como importante, ¿no? Detallar todo eso para que ya al desarrollarlo, no lo dejes de lado y pongas, por ejemplo, si Xbox te hace un ruido en específico al moverse o cosas así, ponerlo en el juego y así ya el jugador podría como meterse cada vez más en el mundo. Sí. No, es que sí, así es más fácil para los desarrolladores que no tienen como que esta creatividad que tú puedes tener y también es más fácil para el jugador envolverse en la historia y no es un mundo plano. Y sí, justo. Ok. También, eh, ¿qué elementos narrativos incluiste para enseñar sobre la cultura náhuatl? Mm, siento que ahí, bueno, sí, en la narrativa, principalmente en el que son primero y segundo capítulos, que es como el demo y lo que le sigue al demo, aprovechamos bastante, como es un bosque, meterle como cosas más, em, pues sí, de la cultura. Por ejemplo, meterle ahí algunos toques, decorativos, por ejemplo, el no dejamos así como completamente de lado, la arquitectura, algunas decoraciones, algunos sonidos incluso, eh, ajá, pues sí, como para dejarlos de lado, fue como muy importante para nosotros incluirlo todo. De hecho, uno de los sonidos que estábamos así como pensando en incluir es el famoso silbato de la muerte, que, eh, es como un dispositivo, como tipo una piedra con una forma en específico, que al soplarlo llamaba a todos como a la guerra, y por eso lo relacionaban bastante con la muerte, y es un sonido bastante terrorífico. Dijimos, pues hay que meterlo. Nos habla un poco de cómo era la cultura y pues al mismo tiempo nos aporta a nosotros en la narrativa. Ok, y también, o sea, las plantas y todo lo que está en el mundo eh, tiene este contexto histórico, ¿no? Ajá, tanto histórico como geográfico, más o menos, porque, o sea, justo no íbamos a meter una palmera porque nos sacaría completamente de la narrativa y del contexto que llevamos. Sí, pues es esta importancia de, o sea, como, no sé, no poner a Harry Potter a caminar en vez de volar en su escoba o Ujú, tomar un avión. y justo. Tener congruencia con el mismo mundo. Ok. Em, ¿Cuáles son los elementos más aterradores en la historia? ¿Y por qué son efectivos y atractivos para el público? Siento que, por ejemplo, uno de los factores más importantes que nosotros le pusimos es que no va a ser dando un juego de screamers, por ejemplo, que es lo que muchos relacionan con el terror, que llegue un monstruo y te salte en la pantalla o cosas así, que, o sea, en ese momento sí te asustan, pero ya si te pones a pensarlo después, no sé, tal vez te dé risa o tal vez no te genere nada incluso. Entonces lo que nosotros aprovechamos fue ese como terror psicológico, entonces aprovechamos todo eso del sonido, el ambiente, la narrativa, la evolución de nuestro personaje, por ejemplo, ahí puedes ir notando como todos los cambios. Y hay un plot twist en especial, que
que sentimos que ese sí puede ser como el que te explote la mente y sea así como de: "Okey, esto está raro, si a mí me pasara, yo me moriría de miedo", o sea, cosas así. Sí, okey. O sea, entonces, no es tanto por el lado de los screams, o sea, es más por el lado de lo que vas sintiendo a lo largo del juego y se va haciendo como esta montaña de miedo que va provocando. Ajá, principalmente ir aumentando como la tensión, el miedo y todo eso, y aprovecharlo. Okey, guau. ¿Y cómo se diseñaron las interacciones entre el protagonista y el enemigo para que también se pudiera contar esta historia? Pues ahí más o menos lo que fuimos haciendo fue nuestro juego está como dividido en lo que en la industria tal vez se le podrían considerar 3 actos. Ujú, Entonces, en el primero es más que nada como un acercamiento, ¿no?, a este monstruo. Entonces, lo que queremos es que el jugador, pues, vaya conociéndolo, ¿no? Vaya viendo de quién se trata, qué hace, em, ajá, cómo te caza incluso. Y ya a lo largo de la historia y del juego queremos que el miedo a este monstruo se vaya incrementando, que vayas viendo cómo cada vez se va acercando más a ti y qué tanto te va afectando eso. Entonces, más o menos algo así, como no tanto como en que se te aparezca y te ataque directamente, sino que veas cómo se va acercando cada vez más a ti, hasta un punto que se va volviendo más peligroso. okey. Entonces, solo te vas echando poco a poco. En un principio sí. Okey. ¿Y se manejan diálogos en el juego? Em, diálogos tal cual, Ujú, por parte de así como interacción directa del jugador con otros personajes, no mucho, pero parte de la narrativa es que, por ejemplo, los personajes sí te hablen a ti, aunque tú no les puedas contestar ni nada. Por ejemplo, al inicio del juego hay una llamada que te da mucho contexto. Y, por ejemplo, ya después a lo largo del juego, Xbox te va dando como algunos susurros, que también te dan algunos te dan unos puntos muy clave, solo que tienes que como irlos identificando, ¿no? ujú. Pero sí, por ejemplo, a lo largo del juego sí vas a empezar como a escuchar algunos susurros de Xboxteki, incluso algunos de las víctimas. Okey, guau. ¿Miedo? Bueno, o sea, a mí sí me daría miedo. A mí no me gustan los susurros, y que alguien me esté susurrando al oído como esto, mm, y en realidad virtual, mm. Yo no sé por qué siempre termino en juegos de terror, o sea, trabajando en juegos de terror. A mí no me gusta el terror. Hay una travesura que luego hacemos, que cuando alguien está probando el juego, ves que obviamente cuando te pones los lentes de realidad virtual, en este caso, en este juego, no ves nada de lo que está afuera. Ujú. Pero, por ejemplo, lo del juego sí lo escuchas. Entonces, aprovechamos siempre esos momentos como de más tensión, y vamos con una hojita y se la pasamos así por atrás a quien esté jugando. No, qué malos. Eso es horrible. Pero es No, eso no es divertido, tienes que inmersión. admitirlo. No, no, no. No, no, no. Yo tengo otra duda, pero esto ya es como más porque quiero que los usuarios conozcan a Luna, la persona. Eh, ¿Cómo es tu día a día, Luna? Am, pues mi día a día es algo complicado para algunos. Para mí, bueno, ya me acostumbré, ¿no? Cosas que pasan. Pero, por ejemplo, yo estudio ingeniería en computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, ahí me paso la mayoría de mi tiempo.
en pura escuela, son más o menos 15 horas diarias. Ujú. También estoy en la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos, de ahí mismo de la facultad, y, pues, ahí me paso otro rato como aprendiendo más sobre el desarrollo de videojuegos, planeando algunos jueguitos más, algunas historias más, diseñando algunos personajes que se podrían usar después, cosas así. Ujú. Y, pues, aparte, obviamente, estoy trabajando en Spectral Rex Studio, en la parte de creatividad, principalmente. Entonces, ahí me paso como, lo que resta de mi día aprovechando en hacer lo que me gusta hacer, que es escribir. Okey. Y en Sotheby fue donde iniciaste a escribir para videojuegos, ¿no? Ajá, en Sotheby fue como mi primer, acercamiento a la narrativa de videojuegos. Okey. Porque, ajá, como había dicho antes, nada más escribía mucho, pero escribir una novela, escribir, por ejemplo, un guión de una película, aunque no lo parezca, es completamente diferente a escribir para un videojuego. Ujú. Así sí tiene así como sus detallitos importantes. Sí, es muy diferente, tiene diferentes puntos y todo. Ujú. Y tengo una duda, ¿cómo conociste a Fer? Em, pues, lo conocí ahí en Sotheby, pero, por ejemplo, yo soy una persona muy seria. Yo casi Ujú. no hablo con las demás personas. No parece, Entonces, yo hago hablar hasta las piedras, pero bueno, sigan. entonces yo, por ejemplo, ahí en Sotheby nada más hablaba con una, 2 personas, y a él casi no le hablaba. Ujú. Él estaba de un lado de Sotheby y yo estaba del otro. Pero un día se llenó y, pues, el único lugar vacío era a su lado. Dije: "Bueno, me voy a sentar, voy a hacer tarea, voy a pasar mis apuntes a limpio". Y, pues, en eso de que intentaba hacer mis apuntes a limpio, me aburrí y saqué mi cuaderno de dibujo, y ahí tenía varios bocetos y diseños de personajes para un MOBA que quería hacer. Ujú. Pues, ahí los vio y me dijo: "Oh, ¿esos son personajes?". Y yo dije: "Sí, ¿los quieres ver?". Y, pues, ya ahí lo conocí y empezamos a hablar de videojuegos y cosas así. Ujú. Y ya surgió la magia. Ajá, después Increíble, jugamos WoW y ahí empezamos a hablar más. qué padre. Y después fundaron Spectral Rex juntos y todo. Ujú. Qué cool. Ay, qué bonito. Muy bien, muy bien. Y pues dicen que, o sea, Fer no nos compartió por qué es espectral, Rex. Ah, ¿Quieres pero sí les dijo contarnos? de Rex, No. o tampoco, ¿no? Es una cosa chistosa, pero es que, por ejemplo, a él antes le decían, Rex, Fernando Rex, o solo Rex. Ujú. Entonces, ya, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en todos lados, casi, en videojuegos, en redes sociales, en las plataformas donde llegué a escribir, siempre he sido así como Luna Ghost, Ujú. o si alguien me robó ese nombre y no lo puedo poner, uso, por ejemplo, Montaro Ghost, pero siempre es Ghost. Entonces, en un momento sí como que pensamos ponerle Ghost Rex o Rex Ghost, pero quedamos así como de, eso no queda, para nada queda. Entonces ya buscamos como alternativas para el Ghost y Ujú. ahí encontramos como Spectral y dijimos, ah, eso queda más, se ve más profesional. Sí, Entonces ahí le pusimos Spectral Rex, como que juntamos nuestros nicknames de los dos y ahí formamos el nombre de la empresa. sí. Y queda muy lindo. O sea, me gusta mucho cómo se escucha muy cool. Spectral Rex. Y queda profesional.
Eso Está muy siento. padre. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue un gusto, Luna, estar compartiendo un buen ratito contigo. Duramos aquí como 1 hora y media en podcast, aunque ustedes solo vean como media hora, pero estuvo muy padre. Siento que esta segunda versión del podcast salió mucho mejor que la primera. Sí, No sé. salió como más completo, No, y dejando de lado lo lo completo, mejor para estamos como más todos. relajadas. Eso sí. Te animaste a hablar más y eso me da mucho gusto. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, porque Luna no habla. O sea, quiero que sepan que a Sí, veces no, hasta yo cuando tenemos juntas, Luna se pone a escribir en vez de hablar. Entonces, pues sí, es un logro que Luna esté aquí hablando con ustedes. Estoy muy orgullosa de que te animes. Y muchas gracias, Luna, por regalarme un poquito de tu apretadísimo tiempo para mi no, idea gracias a ti por loca invitarme. del podcast para el talento. Bueno, y el podcast en general, aquí con la de marketing y transmedia y creatividad y narrativa y todo a la vez. Y la bebé de la empresa, no olvidar eso. Sí, y el pollito de colores. Pero bueno, deja, bueno, esto fue todo por el podcast del día de hoy. Estuvimos con Luna Acosta, síganla en todas sus redes sociales como Luna Ghost y no se olviden de seguir la página del estudio Spectral Rex Entertainment. Fue un gusto estar con ustedes, yo soy Regis Coronado y nos vemos para la próxima. Bye. Ay.